Se podían combinar lo voy a hacer en una tabla. Para que me quede más ordenadito. Ok. Entonces yo podía tener cinco compuestos distintos. En cada uno habían 14 gramos de nitrógeno. ¿Sí? Eso era fijo. Y se combinaban respectivamente con distintas masas de oxígeno. Y eran 8, 16, 24, 32 y 40. Voy a poner gramos de oxígeno y estos son gramos de nitrógeno. Bien. Entonces, para la misma masa fija de nitrógeno, hay proporciones o cantidades en masa distintas del oxígeno que lo está acompañando. ¿Qué tienen en común estos compuestos químicos? Todos tienen nitrógeno y oxígeno. Todos tienen nitrógeno y oxígeno. Eso es lo que tienen en común. ¿A quién vamos a dejar fijo? Al nitrógeno. ¿Y qué vamos a comparar? El oxígeno entre los compuestos del 1 al 5. Entonces, lo primero que hicimos en el caso anterior fue dividir gramos, vamos a poner, relación gramos de nitrógeno versus gramos de oxígeno en cada compuesto. Entonces, para el compuesto 1 va a ser 14 dividido en 8. Para el segundo, 16 dividido en 8. Perdón. Ahí. 14 dividido en 16. Estoy dividiendo para cada gramo de nitrógeno, en cada compuesto, ¿cuántos gramos de oxígeno hay? 8, 16. Los 24. 32. Y 40. Respectivamente. Entonces, estos serían gramos de nitrógeno versus gramos de O en cada uno. Ya, en realidad no voy a hacer la división. No voy a calcular el valor para no perder decimales. ¿Ya? Igual podríamos hacerlo. Saber exactamente cuánto es la fracción 14 partido en 8. Y 14 dividido en 40. Bien, se entiende entonces que cada uno de estos 5 compuestos tiene una relación definida diferente, ¿cierto? El 14 será común, pero va cambiando para todos la relación de la masa de oxígeno. Ahora, podemos tomar cualquiera de estas relaciones y compararlas, por ejemplo, el compuesto 1 con el 2.
compuestos 1 y 2. ¿Qué vamos a comparar? Vamos a dividir gramos de nitrógeno versus gramos de oxígeno. En el compuesto 1, ¿ya? Dividido en la misma historia pero este compuesto ahora se llama 2. Ok. Y va a ser gramos de nitrógeno en gramos de oxígeno en el 1 es 14 dividido en 8. Y acá, en el 2, el valor es 14 dividido en 16. Bien. Esto me va a dar, simplificando el valor 14, ¿cierto? Me va a dar 16 dividido en 8, o sea, 2. O bien, así, 2 es a 1. ¿Qué quiere decir? Entre el compuesto 1 y 2, para la misma masa de nitrógeno, ¿cierto? La relación de los oxígenos es, en uno está el doble que el otro. En uno está la mitad que en el otro compuesto, depende cómo lo quieren observar. Pero la relación entre el compuesto 1 y 2, en cuanto a los oxígenos, es 2 es a 1. Y esa es una proporción múltiple. Bien, pero tenemos más compuestos, podemos comparar el 1 con el 3. Ya, entonces, para no escribir todo de nuevo, ahora voy a hacer lo mismo, a ver si me da otra fracción, que eso es lo que estamos esperando. Ya, en el 3, en vez de 16 sería 24. Y aquí me queda 24 partido en 8. Y ahora la relación es 3 es a 1. Con lo que se cumple la ley de Dalton. Entre el 1 y el 4 esta vez, esto me queda 32. ¿Cierto? En vez de 2, es un 4. 4 es a 1. Y el quinto compuesto, ya intuimos en realidad que nos tiene que dar esa relación. Si hubiésemos comparado otros, nos hubiese dado otras fracciones, ¿ya? Solo que dejamos fijo el 1 por ser el más pequeño. Podría haber sido cualquier otra comparación. Bueno, la relación entonces entre las masas es que en el compuesto entre el 1 y el 2 es el doble, entre el 1 y el 3 hay 3 y en el otro hay 1. En el siguiente hay 4 versus 1 en el otro y en el último hay 5 unidades versus 1 en el otro. Todas estas fracciones que acabamos de calcular corresponden a las proporciones múltiples oxígeno, nitrógeno, entre todos estos compuestos químicos. ¿Ya? Proporciones múltiples oxígeno versus nitrógeno en todos estos compuestos químicos. ¿Puedo usar un poco para copiar? ¿Ahí? Gracias.
Profe, consulta. ¿Sí? Ahí la simplificación que hace, no sé, en cualquier compuesto, en el 1 y 2, por ejemplo, usted simplifica los 14, ¿cierto? Los Claro, por 14. eso no hice la división en Ya. realidad, ¿Y porque, por qué deja el 16 primero? mira, hazlo en el cuaderno. ¿Tienes un lapicito? Piensa en la ley de la oreja, porque S14 es 4 por 1. La ley de la oreja, Ah, ya, ¿ya? ley de la oreja. Ya, ahora Ah, sí, me la sí. van a tener que Por enseñar. eso. Es complicado, es que es Ah, ¿verdad complicado. no se la sabía? Hacerlo así. Sí, y por como es un 1 pasan arriba, por eso. Ah, ya, mi Toro, es que es complicado ahora sí. Gracias, Toro. Ya. Buena, Toro. La ley de la oreja. Le voy a preguntar ¿De a... verdad no se la sabía? En el Voy a colegio. poner la lista en la página completa, por favor. Sí, dale. ¿Qué le hace el profe Gilberto? ¿Le hace mate? Sí, Ah, le voy a preguntar a Gigi. No, ayer. pero esa ley yo me la aprendí en el colegio. ¿Sí? Sí, Sí. no, no me tinca que el Gigi enseñe eso. No. No, Pero está a súper otro nivel. conocida. Súper conocida cuando son Ya me, división de dos cuestiones. me sé la regla de la cadena, esas cuestiones. Ah, no, es que todo tiene mucho más básico. Una vaca vestida de uniforme, hasta ahí llegué yo. Ah, sí, esa también es buena. No falla, no falla. Pero esa es más nueva, pues la otra es más antigua. Sí, pero la otra debe ser del cole. Sí, como de primero medio. Y no es chiste. Oh, Dios mío, ¿cuántos años atrás? Para mí, estoy hablando de mí. Ya, esa es la ley de las proporciones definidas, perdón, múltiples. Entonces, la ley de las proporciones múltiples compara por lo menos dos sustancias químicas diferentes que tengan en común los mismos átomos. Se fija uno, en este caso el nitrógeno, que era común para todos, y se van comparando las masas de los otros entre un compuesto y el otro. Y eso resulta ser un tipo de fracción que, depende del caso, nos va a dar algún valor. ¿Ya? Entonces, volvamos. No vaya a pelear, Lucio. Exactamente porque es lo que resolvimos, ¿ya? Eso es lo que hicimos en el Word. Está ahí, pero resumido. Ok. La siguiente ley se llama de las proporciones recíprocas. O de Richter. Bien, ¿qué le pasa a este señor? Ahora vamos a comparar tres sustancias químicas diferentes. A ver, la masa de dos elementos que se combinan con una masa de un tercero guarda la misma relación que las masas de los dos cuando se combinan entre sí. Ya, chino, ¿cierto? Veamos. Esta es la ley de Richter. Dice, lo primero que dice es afirmar que hay un compuesto que es así. 2 gramos de hidrógeno con 16 de oxígeno. Eso era la proporción definida. ¿Ya? 2 gramos de hidrógeno con 16 de oxígeno. Nosotros ya sabemos, ya que ese compuesto químico está hablando que es el agua, ¿por cierto? Pero en todo caso no necesitamos la fórmula del agua. Con esta información basta. El agua efectivamente tiene 2 gramos de hidrógeno con 16 de oxígeno. Y ese compuesto existe. ¿Ya? Entonces, hay un compuesto que está hecho de 2 gramos de hidrógeno versus 16 gramos de oxígeno para dar agua. Bueno, decía. Y dice que hay otro compuesto químico distinto, harina de otro costal. Otro compuesto químico que también tiene 16 gramos de oxígeno, pero esta vez están acompañados de 6 gramos de carbono.
los mismos 16 gramos de oxígeno. Ya. Aquí dice que este compuesto sería el CO2, dióxido de carbono. Eso es solo información, ¿ya? Lo que interesa es esto. ¿Qué es esto? La proporción definida del agua y del CO2. Bien, ¿de dónde sacamos a todo esto la proporción definida del CO2? Eso ya lo sabemos hacer, ¿cierto? Ese es el CO2. El carbono pesa 12. El oxígeno pesa 16. Hay 12... Se me acabó hay 12 gramos de carbono. Profe, ¿esta es la ley cuál? Esta de las La proporción proporciones ¿Perdón? recíprocas. Richter, recíprocas. Ya. Entonces nos informan esto, que ojo que estoy haciendo este cálculo porque podrían no haberme dicho eso. Podrían haberme dicho solamente CO2 y esto nosotros ya lo sabemos calcular. El CO2 tiene 12. 1 de carbono pesa 12. Cada oxígeno pesa 16 y hay 2. Hay 32 gramos de oxígeno. Por eso dice que la relación en este compuesto químico es 6 y 16. ¿Qué es esto dividido en 2? ¿Ya? Es la misma relación o proporción definida. ¿Ya? 12,32 o 6,16. ¿Ya? Podría ser también 3,8. También sirve, ¿cierto? Porque es la proporción definida, porque los compara. Ok, capítulo aparte, eso porque esa cosa ya la hicimos. Bueno, existe entonces un compuesto que tiene para 16 gramos de oxígeno, 2 de hidrógeno. Y hay otro compuesto diferente que para 16 gramos de oxígeno tiene acompañando los 6 gramos de carbono. Si existen dos compuestos totalmente diferentes que tengan en común estos 16 gramos, ¿ya? Esos 16 gramos de oxígeno lo tienen en común ambos, entonces va a existir un tercer compuesto químico que junte las masas aquí. Entonces esta ley dice que, ya que existe este compuesto y existe este segundo compuesto, ambos tienen en común los mismos 16 gramos de oxígeno, entonces tiene que existir otro compuesto que va a estar formado por 2 gramos de hidrógeno y 6 gramos de carbono. Tal vez no sabemos ni cómo se llama ese compuesto químico, ni cuál es su fórmula, pero existe. ¿Ya? Aquí dice que ese sería el metano. Lo informan. El metano es así. CH4. Entonces, tendrá esa relación. Hay un carbono. 12 gramos. Y hay 4 hidrógenos, por lo tanto, si cada hidrógeno pesa 1, aquí hay 4 gramos de hidrógeno. Gramos de carbono. Ok. La relación definida para el CH4 es esta, 4 a 12. 4 de hidrógeno, 12 de carbono, que es lo mismo que está escrito aquí. ¿Cierto? 2 de hidrógeno con cada 6 de carbono. Por lo tanto, si hay 4, habrán 12. Con lo que comprobamos que sí se cumple esta ley de las proporciones recíprocas. Lo recíproco tiene referencia a que yo comparo dos, los que tienen el oxígeno. Los comparo entre sí. Y si hay algo que tienen en común, masa y un átomo en particular, el resto que lo acompaña
en otra instancia va a formar otro compuesto químico, y ese compuesto químico existe y va a tener esa proporción definida, 2,6, ¿ya? No siempre nos van a decir o vamos a poder averiguar que era el metano, a lo mejor no vamos a saber qué compuesto químico es, pero lo cierto es que existe ese compuesto químico, ¿ya? Va a existir. Por eso se llama recíproco, porque en base a 2 se refiere a un tercero, como este. Bien. ¿Cómo se llama la ley? ¿Me devuelvo? Espérame. Así se llama, mira. Ritger. Bien. Entonces, antes de pasar a la hipótesis de Avogadro, Profe, ¿sí? pero acá en el CH4, Ujú. ¿usted multiplicó por 2 el 6 y el 2? A ver. ¿Cómo? Profe, lo que usted dice ahí es que el carbono son, ay, no, el carbono son 12, por eso anotó 12 gramos de carbono, ¿cierto? En la tabla periódica. Sí, sí, Y de la tabla dice periódica. el hidrógeno dice que es 1 y ahí dice 4, pero y usted... em, pero y los 2 gramos que aparecen antes de eso, un poquito a la izquierda, no tengo que multiplicarlo por eso, ¿o no? No, no. No, ¿No? porque la ley está comparando estos dos y dice entonces existirá un compuesto que tenga esta relación definida. ¿Ya? Y aquí nos dicen que ese compuesto se llama metano. Claro. Entonces yo les presento el metano. Ah, ya, usted lo va a colocar. ¿Sí? O puede ser que no se dé, simplemente se da por hecho que si esto coincide, va a existir en química un compuesto así. ¿Ya? Dice metano solo para chequear que efectivamente sí, existe. Y en el metano hicimos la relación de masas de un átomo de carbono que pesa cerca de 12, y como hay 4 de hidrógeno, cada uno pesa 1, hay 4 gramos en total. Entonces esta relación 4 es a 12 es la misma relación de este compuesto, porque a este se están refiriendo, 2 es a 6. Es lo mismo que para el CO2 aquí me decían 6,16, cuando nosotros tomamos el CO2 nos dio 12,32. Pero es la misma relación entre ambos. 12 a 32 y 6 versus 16 es lo mismo. ¿Ya? No hay número absoluto y único, unitario, sino que la relación entre ambos. ¿Ya? Entonces, efectivamente existe un compuesto químico que dicen que es el metano que tiene esta relación. ¿Ya? Entonces, ojo que no siempre va a salir exactamente la masa acá, como la del agua. La del agua salió en vez de 1,8, salió 2 es a 16. ¿Por qué le pusieron 2 es a 16? Porque necesito tener algo igual. Necesito tener 16 gramos en común. Entonces, ¿puede ser 1,8? Sí. 2,16 sigue siendo agua también. ¿Ya? Y 3,24 también. Pues. Si la relación es 1 a 8, cualquier múltiplo de esos para el agua sirve, mientras ese valor se lo apliquemos a los dos. ¿Ya? Así que entre este, que es el que se puede calcular a partir de la fórmula, y este está dividido en 2. Lo mismo pasó acá. Pero como están ambos divididos en 2, la relación entre ellos permanece constante, no ha cambiado. Y esa es la definida, o proporción definida que hicimos que era la ley número 2. ¿Ya? A ver, ¿qué me queda? Hipótesis de Avogadro. Ya. Antes de irme a la hipótesis de Avogadro, vamos a resolver algunos. Vamos a resolver algunos hasta, o que contemplen las dos últimas leyes, la de las proporciones múltiples y de proporciones recíprocas. ¿Ya? Entonces voy a irme a la guía en Word para que la proyectemos.
ejercicios. Responder a energía 1.5. Bien, esta es continuación del trabajo que estábamos haciendo en la clase anterior, que hicimos las otras dos líneas. Bien. Aquí me piden que demuestre que se cumple la ley de las proporciones múltiples con dos compuestos. Aquí dice que este compuesto se forma entre un metal y el cloro. Entonces, si cierto metal forma dos compuestos con el elemento cloro, que contienen esos porcentajes en masa de metal respectivamente. Demostrar que cumplen la ley de las proporciones múltiples. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Voy a insertar una tabla. Y bien. Entonces, mis compuestos químicos son un metal que no sé cuál es. Entonces les voy a llamar M. Y el cloro es el Cl, ¿cierto? El cloro. Entonces, tengo un compuesto 1 y un compuesto 2. El porcentaje del metal quiere decir el porcentaje en masa, ¿cierto? 85,2. Y el otro tiene 65%. Como me indican que es el metal más el cloro, entonces el porcentaje de cloro tendrá que ser la diferencia que existe entre 100 me quedé sin el cero. Ya, no importa. Entre 100 y el porcentaje que ya tengo, ¿cierto? Y esto sería 100. Ahí. ¿Por qué? Porque si hay dos átomos, su porcentaje en masa deben sumar en concreto 100. No hay otro elemento químico presente aquí. Entonces aquí es 35% de cloro. Y acá, por mientras alguien saca eso, voy a ir a buscar mi cargador. Me quedé sin la calculadora. Bien. ¿Cuánto da el otro porcentaje que me sopla? ¿Me dice ahí? 14,8. Gracias. Bien. Ok. Tenemos entonces la proporción definida de cada compuesto químico
expresado en porcentaje el metal versus porcentaje de cloro. ¿Cómo demuestro que cumple la ley de las proporciones múltiples? Yo tenía que hacer aquí una división. Podría ser que, digamos, gramos del metal dividido en gramos de cloro. Gramos del metal dividido en gramos de cloro. Yo tengo porcentajes, no tengo los gramos, pero voy a decir que tengo 100 gramos del compuesto 1 y 100 gramos del compuesto 2. En 100 gramos del compuesto 2 hay 65 gramos del metal y 35 gramos de cloro. Y entonces, voy a anotar aquí. Me doy como base para el cálculo 100 gramos de cada compuesto. Podría darme cualquier masa en todo caso. Informo. Puede decir 50 o 25 gramos de cada uno, pero es más fácil decir 100 para aplicar directamente estos valores que están aquí. Ok. Sería, esta división va a quedar en 85,2 dividido en 14,8. Y la siguiente va a ser 65 dividido en 35. Perfecto. Entonces, voy a hacer las divisiones. Acá me da 5,75, ya, aproximadamente. Entonces, hemos contrastado dividiendo gramos de metal versus gramos de cloro en el compuesto 1 y en el compuesto 2. Y ahora vamos a dividir estos dos valores. Esta división sería vamos a dividir esto y dividido por exactamente lo mismo, pero en el compuesto 2. Entonces, esto va a dar 5,757
dividido en 1,857. Esta división me da aproximadamente, porque en este cálculo de acá, yo corté varios decimales, ¿ya? Así que me da aproximadamente 3. Oh, me quedo con subíndice. O es más correcto expresarlo así. 3 es a 1. Por lo tanto, Profe, si por ¿sí? ejemplo da 3,1 es a 1, ¿se aproxima a 3 es a 1? Sí, porque yo ya aproximé aquí. Ya. Entonces, por eso en el anterior del nitrógeno, no sé si se acuerdan del nitrógeno con el oxígeno, que habían 5 diferentes. Ahí yo no hice este cálculo, sino que al hacer las divisiones, coloqué la división sobre la división. Entonces, seguramente dividimos esto sin anotar estos valores. Esto dividido en esta división, seguramente ahí va a dar exacto, o muy, muy cerca de que dé exacto. Efectivamente da 3,1, entonces deberíamos dejarlo en 3. Ya lo mismo que si da 2,9. La relación, entonces, es que la proporción múltiple sería 3 es a 1 entre estos dos compuestos. ¿Cómo saben si lo hicieron bien o lo hicieron mal? Bueno, les tendría que dar en todo caso una fracción. 2 es a 1, 3 es a 1, 4 es a 1, 5 es a 1, dependiendo de lo que se entregue como dato para resolver. ¿Ya? Pero siempre una fracción de ese estilo. Ahora, nosotros dividimos el 1 versus el 2, podría haber sido el 2 versus el 1, y ahí me va a dar 1/3, ¿sí? No 3 es a 1. Si yo hago la división al revés, que también podría ser, me hubiese dado 1/3. En la calculadora me hubiese dado 0,33 periódico, o muy parecido a eso. Si me da 0,33, debo interpretar que se trata de una relación de 1 es a 3, o 1/3. ¿Ya? En todo caso, las calculadoras de ustedes, si es que tienen la calculadora, tienen una función, una tecla en donde tú números decimales te los convierte a fracción. No sé cómo se llama esa tecla. Y viceversa. Entonces, si le pones 0,5, le aprietas ese botoncito, da 1/2. Se Bien. llama SB. SF. ¿B larga? SF larga. No, SB, de dedo. Ah, ya, SF. Ya. Ahí está la utilidad de ese botoncito, pero no sé si alguna vez lo habían ocupado. Pero hay ciertas fracciones que son clásicas, por el 0,33, pero ya empezamos con los 7/8 y esas cosas como que no lo tenemos muy en la retina. ¿Profe, puede subir un poquito, por favor? Por supuesto. Ahí. Un poco más arriba, profe, para que se vean enunciado el ejercicio, por favor. Pero por supuesto, no se diga más. Ahí. Gracias. Facundo. Ya, hagamos el siguiente. En realidad, deberían también de las proporciones múltiples. Entonces, ahora
Veamos cómo les va a ustedes. Ahí, con ese. El número 4. Te voy a poner un chalequito.
Ya. Profe, ¿Y? ¿siempre se va a dividir el compuesto 1 en el 2 o el 2 en el 1? Como tú prefieras. ¿Pero dan valores distintos? Te va a dar, en el caso anterior que nos dio 3 es a 1, te podría dar 1 es a 3. Ah, de acuerdo. Tenemos a 3. Por lo tanto, la diferencia es... Mm.
Ya revisemos. Sí. Bien. En el enunciado me hablan de dos elementos químicos A y B. Y que forman dos compuestos químicos diferentes. Así que use la misma tabla del caso anterior. Dice que en el primero tengo 8 gramos de A por cada 26 gramos del compuesto. Entonces, aquí hay 8 gramos de A. Los gramos de B van a ser La diferencia. claro, eso lo aprendimos de las leyes anteriores, ¿cierto? Y en el otro compuesto, tiene 25% de A y 75% de B. Entonces, me indican que esa sería la relación de masas entre A y B para el compuesto 2. Acá yo tengo 18 gramos de B por cada 8 gramos de A. Bien. Ahora vamos a dividir, podría ser gramos de B sobre gramos de A o al revés, como estimen conveniente. Pero algunos, ahí para no dejar tantos decimales, sobre gramos de A. En cada uno. ¿Puedo trabajar el compuesto 1 en porcentaje? Ah, sí. Ah, ¿verdad? 1 gramos de A partido gramos de B. También puede ser gramos de B partido en gramos de A, por supuesto. No, que usted puso gramos de B partido en gramos de A. De tinca que soy nomás, pues, pero sí podría ser gramos de A partido en gramos de B. ¿Ya? Podría ser también. Vamos a hacer la división. Aquí me queda facilito. Tres. Sería 2,25. Y luego vamos a hacer la comparación entre ambos, ¿cierto? Que me daría en este caso 2,25. ¿No sería al revés, profe? 3 gramos de B por... Da lo mismo. Mira, a mí me dio 0,75. Esta fracción, 3/4, ¿cierto? 3 partido en 4. Si usted lo divide al revés, le va a dar El 8 es 18. Me quedaría 4 dividido en 3. Sí. Le da 1,33 periódico, ¿cierto? Y esa fracción es 4 dividido en 3. Ya está cambiado porque no lo puse aquí,
Pero cuando yo escribo 3/4, tengo que decir que es el compuesto 1 en relación al 2. Y acá sería el 2 versus el 1. Por eso da cambiado. ¿Ya? Ahora, si se quedan con el decimal sin escribir la fracción, no se van a dar cuenta a lo mejor de ese hecho, que tiene que ser así. ¿Ya? 3/4, 4/3. Pero al usar, profesora, el compuesto A dividido en compuesto B, o sea, el elemento A partido por el elemento B, el compuesto 1 nos daría un resultado distinto. No sería pero en el 18 partido en 8, sería 8 partido en 18 y eso da 0,4 periódico. ¿Ya? Y el otro daría un Y tercio. después tomar esa relación abajo, el 25 partido 75 nos daría 1 partido por 3. Un tercio, ¿sí? Un tercio. Ujú. ¿Y ahí qué? Pues, no, ahí ahora me enredé con lo que hizo usted. Mira, hagámoslo conmigo. Lo voy a hacer aquí, ¿ya? Bueno, ¿Tú dices que hagamos eso? ya, sí. Y después, abajo, siguiendo la misma lógica, sería 25 dividido en 75. Sí. Esto me da El de abajo un tercio. 0,33, ya, un tercio. Ujú. Y 8 dividido en 18, quizás que 0,44. 0,44. 4. Periódico. Exacto. Ya. Entonces ahora podríamos dividir ambos, ¿sí? Ujú. Si divido este 0,44 partido en 0,33 me da 1,33 periódico. O sea, Lo mismo. 4 dividido en 3. Si lo hacemos al revés, dividido en... da 0,75. ¿Ya? O bien, al revés da 0,75, que vuelve a ser el 3/4 de ahí. ¿Ya? Bueno, pero buena tu acotación, compañero, porque entonces no importa que dividan A con B o B sobre A, y al final que hagan el 1 sobre el 2 o el 2 compuesto 2 sobre el 1, mientras sean consecuentes, ¿cierto? Porque en el compuesto 1 si dividiste A sobre B, en el 2 tienes que hacer la misma división. No, ahí sí, si la cambias, no, ¿ya? Entonces, va a dar lo mismo. Hemos demostrado entonces que estos dos compuestos cumplen con la ley de las proporciones múltiples de Dalton. Ya, ojo que por ahí escuché a un compañero que me preguntó, o que hizo una observación en relación a que qué pasaba si, ya que estos habían sido informados como porcentajes, qué pasaba si yo aquí puse los gramos directos, ¿sí? No puse el porcentaje de A y el porcentaje de B. No sé si leyeron bien el enunciado. El compuesto 2 se informa como porcentaje. Que por supuesto que medí mentalmente, ni lo anoté, 100 gramos del compuesto para patuamente colocar 25 y 75 gramos, porque eran porcentajes. Ya. Y en el compuesto 1 no puse los porcentajes. Pero da lo mismo. Porque sea que yo calcule los gramos de B y A en base al porcentaje que me informan, o use la proporción definida, tengo que entender que si llevo el 8 más 18 me va a dar 26 del compuesto, ¿cierto?
total. Entonces los porcentajes van a ser 8 sobre 26 y 18 sobre 26. Después pienso que tengo 100 gramos y coloco los gramos de A y gramos de B. Ya, la proporción definida o el porcentaje en peso basado en 100, el porcentaje en peso basado en 100 sigue cumpliendo la proporción definida. Entonces, podríamos haber llevado esto a porcentaje haciendo un paso de más, pero la verdad es que no era necesario. ¿Ya? No era necesario. En el entendido que no importa que yo compare una masa de un compuesto, el compuesto sigue cumpliendo la ley definida de masas que tiene. Ya sea una tonelada de compuesto o un miligramo. La relación entre ambos elementos químicos es la misma, independiente de la cantidad de muestra que yo esté mirando. Profesora, el ejercicio termina cuando nosotros le damos la relación en fracción, ¿cierto? No, por ejemplo, un resultado con decimal. Hay que buscar la fracción, sí. Ya. Bien, veamos. Este que es de la ley de las proporciones recíprocas. Bien. No hay enunciado, solamente me indican que hay un compuesto que se llama sulfuro de sodio, que está hecho de azufre y sodio. Y hay otro que se llama ácido sulfídrico, que está hecho de azufre e hidrógeno. ¿Qué tienen en común? Azufre. ¿Ya? Una masa en común de azufre que tienen ambos. ¿Qué decía la ley de las proporciones recíprocas? Aquí hay dos compuestos diferentes. Sulfuro de sodio y ácido sulfídrico, son compuestos químicos distintos, pero tienen algo en común. Un azufre cada uno. Entonces, si dos compuestos químicos diferentes tienen esto en común, va a haber un tercer compuesto químico que tenga una proporción 2 sodio con 2 hidrógenos. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería ese compuesto químico? ¿O cómo sería ese compuesto químico? Según la ley de Richter, entonces, existirá un compuesto que junte así, que no lo conozco todavía, no lo conocemos. ¿Ya? Ahora, le voy a poner ahí. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo claro es que esta proporción se va a cumplir en un compuesto que no conozco. Entonces, sé que va a tener sodio e hidrógeno porque los átomos se van a conservar. Lo que no sé es cuál es la fórmula del compuesto químico. No me la sé, ¿cierto? Profe, una Entonces, consulta. ¿sí? ¿Por qué puso que tiene 2 átomos de hidrógeno y arriba tiene como hidrógeno molecular? La buena pregunta porque... Perdón. Uy, estoy perdiendo la voz. Bueno, podría haberle puesto H2 también, pongámosle. Seamos textuales con respecto a lo que dice el ejercicio de habla. Bien. Entonces, el sodio del sistema periódico
Na. Pesa 23. Voy a usar valores aproximados, ¿ya? Entonces, esto sería 2 por 23. Ahí. En gramos. El azufre, aproximadamente 32 gramos. Por lo tanto, ya sabemos que en el primer compuesto, la masa que se va a obtener va a ser la suma de 32 más 46. Aquí van a ver 78 gramos de ese compuesto químico. Bueno, esa ley es la ley de conservación de la materia, del Lavoisier, la primera que vimos. Aquí hay 2 gramos de hidrógeno, ¿cierto? Porque cada hidrógeno pesa 1 gramo aproximadamente. Y este azufre sigue pesando 32 gramos. Entonces, del compuesto químico acá van a ver 34 gramos. Por ley de conservación de la materia. Bien, aquí entonces van a ver 46 gramos de sodio con 2 gramos de hidrógeno. Me va a quedar aquí 48 gramos en total. También aplicando la ley de la conservación de la materia. ¿De dónde sacamos los 46? Cada sodio pesa 23, entonces 2 por 23. Y aquí hay 2 hidrógenos y cada hidrógeno pesa 1. Así que serían 2 gramos. Si sumo 46 más 2, me debe coincidir con los 48 gramos que están acá. La ley de las proporciones recíprocas de Richter dice que estos compuestos se conocen, existen, tienen algo en común, esto. Por lo tanto, va a existir un tercer compuesto que contemple estas 2 masas, como lo que escribimos aquí. Este es el compuesto que desconozco. ¿Cómo puedo ver si ese compuesto existe, por ejemplo? Ya, lo que podríamos hacer es buscar cuánto vale X y cuánto vale la Y en el compuesto que desconocemos. Permiso. ¿Y cómo podríamos hacer eso? Este 48 gramos que sacamos sumando, por ley de conservación de la materia, también se obtiene aquí, ¿cierto? Entonces sería 23 que pesa el sodio, X, más un hidrógeno por Y. Eso me tendría que dar 48, que es la masa del compuesto total, ¿cierto? Igual que acá. Cada sodio pesa 23, multiplicamos por 2 y ahí anotamos 46. Este 48 tendría que haber salido de aquí. El número de átomos de sodio más el número de átomos de hidrógeno, de manera que me dé 48. ¿Qué otra cosa sabemos de la X y de la Y? Sabemos que por las proporciones definidas, esos números no deben ser números enteros simples, ¿sí? O sea, X no va a ser un valor 0,03, por ejemplo. X va a ser un 1, o un 2, o un 3, o un 4, y así sucesivamente. ¿Ok? Lo mismo que la Y. Y
La Y también va a ser un número que en relación a X sean números sencillos, como dice la ley de las proporciones definidas. Números sencillos o simples. Una relación de números sencillos y simples es la que guardan sodio y el hidrógeno en este compuesto que ni lo conocemos, pero si existe ese compuesto, él cumple la ley de las proporciones definidas. Entonces, ojo que estamos resolviendo la ley de Richter, perdón, aquí, pero aquí aplicamos conservación de la materia, Lavoisier. Lavoisier. Aquí al sumar y asumir que existe este compuesto, recién estamos aplicando la de Richter de las proporciones recíprocas. Pero todas estas son conservación de la materia. Y esta que estamos analizando aquí es de las proporciones definidas. ¿Ya? Entonces, a veces cuando resuelven un ejercicio que son súper simples, si se dieron cuenta, no es solo la ley que te piden demostrarla que hay que usar para sacar algo. Hay que devolverse y ocupar la herramienta de las leyes anteriores, que son más básicas todavía. ¿Ya? Entonces, bueno, claramente, este compuesto debería tener una relación numérica que me dé 48. Lo más probable sea que X valga 2 y la Y valga 2. ¿Sí? Ya, porque si le coloco, si para mí X vale 1, si X valiese 1, ¿cuánto va a valer la Y? Sería 48 menos 23. Y valdría 25. Tendría un compuesto así. Na1, Más H, 25. así, 25. Si la X valiese 2, tendríamos un compuesto. 2 por 23 sería 46, para que dé 48, me faltan 2. Como el hidrógeno pesa 1, ¿veis? Me quedaría así. Esta combinación, 2 por el sodio más 2 por el hidrógeno, da 48. Esta también da 48, ¿cierto? Sí. Ya. Ok. Si le doy un valor más grande al sodio, este valor va a ser más chico que 1 seguramente. Entonces ya no me sirve. ¿Cierto? Porque no va a cumplir que sea un número entero, sencillo, simple. ¿Ya? Entonces, aquí está mi techo. Este compuesto debiese escribirse, como los dos son el número 2, así. ¿Cierto? Simplificando, ese 2 con ese 2 queda ahí. Ese compuesto sería nuestro compuesto. Pero eso no nos da 48. No. Por lo tanto, aquí Ya. ¿se dan cuenta? Ahí sí da 48. Lo cual es lógico, porque yo partí con 2 átomos de sodio y tengo que terminar con 2 átomos de sodio. O el sodio tiene aquí un 2 chiquitito, o si no lo tiene, va multiplicado por 2. No se me puede perder un átomo de sodio en el camino. Lo mismo, partí con 2 hidrógenos, tengo que terminar con 2 hidrógenos. O está pequeñito aquí, o bien, si no está, tengo que amplificar por 2. Y este 2 multiplica a toda la molécula. Este compuesto se llama hidruro de sodio, y sí existe, ¿ya? Bueno, obvio que el nombre no hay por qué sabérselo, solamente llegar a la conclusión mezclando leyes, ¿ya? Y sabiendo que de otra ley, por ahí, si bien es cierto, este compuesto podría existir, porque también su masa me va a dar 48,
1 con 25 no es una relación tan sencilla de números versus 2 con 2 o 1 con 1. Entre esas tres relaciones, la correcta sería 1 con 1, porque es la relación de números más simple posible. Eso dice la ley de las proporciones definidas. ¿Ya? O esto es como bien conceptual más que numérico. Se dieron cuenta, estas sumas no le quitan el sueño a nadie. Ya. Ok. No me acuerdo si hay otro. Ah, no. Estos son de. Esto ya, solo para conversarlo, pero esto de los porcentajes ya lo sabemos hacer, ¿cierto? Sacamos el porcentaje de oxígeno y del hidrógeno del agua hace un ratito. Cuando yo tengo un compuesto químico, como el agua que hicimos hace un rato, le sacamos la masa molar. Después divido la masa de cada uno por el total por 100 y ese es el porcentaje. Por ejemplo, acá hay 3 de oxígeno. Cada oxígeno pesa 16. Sería 48 sobre el total de esta masa me va a dar el porcentaje de oxígeno de ese compuesto químico. ¿Ya? Lo mismo que hicimos con el agua. Eso se llama el porcentaje de masa, porcentaje de peso, el porcentaje de cada átomo, o también le llaman composición porcentual, que creo que ese título no se lo comenté. Cuando hablan de la composición porcentual del agua es tanto por ciento de oxígeno y tanto por ciento de hidrógeno, a eso se refiere. ¿Ya? El porcentaje de cada uno se llama composición porcentual. Bien. Excelente. Hemos terminado con estas dos leyes, nos queda por ver otras leyes que son de gases, que son las que vamos a ver ahora. ¿Ya? El del embudo. Bueno, estas leyes, a mi parecer, son un poquito más simples. Avogadro, ustedes lo han escuchado antes del número de Avogadro. El 6,02 por 10 a la 23, ese se llamaba número de Avogadro. Y en este señor, que era un químico italiano, se dedicó a estudiar muchas cosas de la química relacionadas con, bueno, el número que lleva su nombre, los moles, las sustancias gaseosas, etc. ¿Qué dice el enunciado de la hipótesis de Avogadro? Dice que a una presión y a una temperatura determinados. Eso quiere decir que los valores los conozco, ¿cierto? En un volumen concreto habrá el mismo número de moléculas de cualquier gas. ¿Cómo traduzco esta ley en palabras más simples? Este señor Avogadro comparó gases distintos. Por ejemplo, pudo haber comparado oxígeno. Oxígeno es un gas, ¿cierto? Nitrógeno es otro gas. Monóxido de carbono, CO2, el que sea, NH3, ese es amoníaco. Hidrógeno, gaseoso. Bueno, hay muchos gases distintos. Vemos que son sustancias químicas diferentes. Tienen átomos que la constituyen diferente. Por lo tanto, también tienen masas molares distintas. No tienen nada en común. Son todos diferentes entre sí. Pero él dijo que si tomaba un volumen de oxígeno, que podría ser
el que fuese. Ya. Yo voy a anotar convenientemente el que él eligió. Ya, no, démonos 1 litro. Tomó 1 litro de oxígeno. Lo guardó. 1 litro de nitrógeno, 1 litro de este y este. Entonces, tomó muestras de igual volumen para distintos gases. Ahora bien, mantuvo la temperatura igual para todos esos gases, todas sus muestras de gases. De 1 litro estaban a la misma temperatura y a la misma presión. Entonces, él aseguró que bajo esas circunstancias no importaba que el gas fuese oxígeno o que fuese amoníaco. Lo que importaba es que el mismo volumen a la misma presión y temperatura implica que en ese litro de oxígeno hay el mismo número de moléculas que en 1 litro de amoníaco, litro de CO2 y de todos estos. Por eso dice, habrá el mismo número de moléculas de cualquier gas, no importa el gas. Si yo tomo muchos gases diferentes y los almaceno a la misma presión y temperatura y el volumen es igual, ahí existe el mismo número de moléculas de ese gas. Lo cual era raro de pensar en un principio porque resulta que si yo miro las fórmulas de cada gas, cada mol pesa diferente, ¿cierto? El mol de hidrógeno es livianito, pesa 2. El mol de nitrógeno pesa 14 por 2, 28. Entonces, en el fondo, tengo distintas masas asociadas, pero él estaba hablando del volumen. Después, esto se traduce en algo como esto. Dijo él, si la presión es una atmósfera y la temperatura es 0 Kelvin. Temperatura 0 Kelvin y presión una atmósfera. Un mol de cualquiera de esos gases. Ya, cuando él dice un mol de cualquier gas, está hablando de distintas masas. Un mol de oxígeno son 36 gramos, 28 gramos, 2 gramos, 17 gramos, 44 gramos, y estos son 12 más 16, son 28 gramos. O sea, las muestras pesaban diferente. Porque un mol de cada sustancia química pesa diferente porque tienen distintas fórmulas. Lo que tenían en común es que esas distintas masas de gas estaban almacenadas o comparándose a las mismas condiciones de temperatura y presión. Y coincidía que esa masa equivalía a un mol de esa sustancia en particular. Y él descubrió que bajo esa circunstancia, ese mol se expandía o ocupaba un volumen siempre de 22,4 litros. No importa que el gas tenga una masa molar chiquita como el hidrógeno, o más grande como el del O2. Aquí, ese mol pesaba 2 gramos. Este mol pesaba 32 gramos. O sea, hay una muestra que era muy livianita en masa y otra que era más pesada. No importando eso, a esas condiciones, si estaban a las mismas condiciones de presión y temperatura, ocupaban 22,4 litros. Si lo piensan, en un volumen de 22,4 litros, se expandía todo el hidrógeno que estaba ahí y todo el oxígeno que estaba en su propio recipiente. Y en ese momento, él también dijo, que es lo que tiene escrito ahí, que como había un mol de cada sustancia química, había este número de moléculas.
Esa es en las conclusiones del señor Avogadro. En esas pocas palabras dijo todo eso. Ya, esto es bien relevante. Nosotros después tenemos que ver sustancias gaseosas y la unidad 1 de ustedes tiene un nombre genérico que se llama el aire. ¿Ya? La unidad del aire y sus características y sus componentes, los contaminantes, etcétera, se basa en pensar que el aire es una sustancia gaseosa. Entonces, algunos conceptos que son de química, que son transversales, y se aplican al aire. De eso se trata, solo eso, ¿ya? Entonces, esto se refiere por primera vez para nosotros a la sustancia gaseosa. Y la conclusión general, entonces, es que un mol de cualquier gas, a esas condiciones, ocupa siempre 22,4 litros, y ya sabemos que un mol tiene esa cantidad de moléculas. Eso lo sabíamos de antes. Obvio que si yo cambio las condiciones de temperatura y presión, esto va a cambiar. ¿Sí? Los gases cambian el volumen con la temperatura y la presión. Son compresibles, las sustancias gaseosas. O sea, yo puedo forzarlos a que ocupen un recipiente más chico. ¿Qué va a significar si los meto en un recipiente más chico? Que la presión se va a incrementar, va a subir, ¿sí? Por lo menos. Entonces, sigo teniendo un mol, sí, pero ahora lo tengo más, las moléculas de ese mol están más juntitas porque están comprimidas. Sigo teniendo 6,02 por 10 a la 23 moléculas en ese recipiente más chico, también, pero ahora el volumen no va a ser ese, va a ser más chico. ¿Por qué? Porque yo cambié eso, o eso está cambiando. ¿Ya? Él entonces se aventuró a esto, una atmósfera y 0 Kelvin. Bajo esa circunstancia, un mol de cualquier gas ocupa 22,4 litros. Y a este volumen a veces le llaman volumen de un mol o volumen molar, por lo mismo. ¿Ya? Bueno. Así con Don Avogadro. Ya, este tema lo vamos a volver a tomar en otra unidad que viene en forma posterior, que es la de los gases. Eso es lo que acabo de decir. Ya. Esta ley que se llama de los volúmenes de combinación se utiliza solamente para sustancias gaseosas. ¿Ya?